Una de las cosas que en mi vida he intentado hacer es aprender de mis errores y corregirlos. No siempre lo logro, pero siempre lo intento. Uno de los errores que al inicio de mi vida como sacerdote cometía y hacía muy frecuentemente era cuando iba a celebrar alguna misa en la iglesia, encontraba que estaba casi vacía, muy poca gente, y después, al momento de terminar de proclamar el Evangelio, venía la reflexión. ¿Y cuál era mi error? Mi error era hacer la prédica para la gente que no estaba. Hablar de la poca fe, de la poca participación, de por qué somos tan mal agradecidos. Y terminaba la reflexión y hablaba a los ausentes. Y a los presentes no les decía nada. Hasta que alguien me hizo ver ese gran error y empecé a ser un poquito más positivo y comenzar a valorar a las personas que realmente participaban de la Eucaristía todos los días. Dicho esto, aclaro por qué lo digo. Porque durante todo este tiempo de conflicto, que son ya casi 11 meses, y pedimos a Dios que no lleguemos al año, he siempre puesto el acento en decir a la gente que no viene, darles con todo. Ojo que aclaro, este mensaje es especialmente para la gente que más conozco y que más me conoce, porque los que recién me conocen o que en realidad no me conocen personalmente, no me atrevería a hablarles de esta manera, pero a la gente que más conozco, seguramente que sí. Ponía siempre el acento en que la gente no viene, que la gente, tristemente ahora, que es verdad, ya no decide su vida por sí mismo, sino que dejan que los medios de comunicación la decidan por ella, especialmente la televisión. Yo me cansé de decirles que la Tierra Santa es y seguirá siendo el lugar más seguro, pues la gente no venía y decidía hacerle caso a la televisión y quedarse segura en su casa sin correr ningún riesgo. Yo estoy convencido de que al menos hay una persona o dos personas que el día que puedan van a venir sin importarles si hay peligro o no. Si no han venido es porque realmente no han podido, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de obligaciones, ¿sí? Y que yo estoy esperando que vengan, porque sé que no vienen, no por miedo, sino porque no se los ha impedido muchas circunstancias, pero sé que van a venir. Y quería compartir con ustedes la alegría que me dio para mí el haber recibido grupos de peregrinos pocos, y no valorarlos se me hace ingrato. Sí, por esto hoy decidí de alguna manera compartir con ustedes la emoción de haber recibido, me acuerdo perfectamente, un grupo de México, sí, valientes y creyentes, y que se fueron felices, vivitos, sin que les haya pasado nada. Y no solamente de México, que han venido varios grupos, sino también de Singapur, de Indonesia, de Filipinas algunos han venido, y sobre todo de África, que han venido muchos grupos. El viernes vinieron 350 peregrinos de Senegal, y han venido otros grupos también de España, de Italia, no como quisiéramos, pero han venido. Pero lo que yo quería compartir con ustedes es la experiencia de 3 peregrinas que decidieron venir a Tierra Santa a peregrinar, a pesar de que toda su gente se los prohibía, y especialmente la televisión. Y quisiera compartir con ustedes el testimonio. La primera que va a compartir con ustedes es una peregrina española. Así que veamos y compartamos su experiencia de peregrinación en Tierra Santa en este tiempo de conflicto. Hacía mucho que quería volver a Tierra Santa. Realmente quería hacerlo desde que volví de mi primer viaje en octubre de 2022. Cuando estaba en el aeropuerto de Madrid a punto de coger un vuelo en dirección a Tel Aviv el pasado mes de mayo, en medio de la guerra, comprendí que la decisión nunca parte de uno. Es el Señor el que llama a peregrinar y el que marca el momento preciso en el que tienes que hacerlo.
Para el 99,9% de mi familia y amigos estaba cometiendo una locura, viajar sola a un país en guerra. Pero yo no tenía ningún miedo, por eso no me considero valiente, como algunos me consideraron a mi vuelta. Desde febrero sentí una serie de señales que me llevaron a darme cuenta de que ese era el momento. Y cuando uno actúa siguiendo lo que siente que Dios le pide, no hay que dudar. Aunque a priori eso que nos pide sea un disparate a los ojos del mundo, pero nosotros no somos de ese mundo. Si realmente nos creemos todo aquello que decimos creer y estamos convencidos de que los planes de Dios son mejores que los nuestros y que sus tiempos son perfectos, no debemos tener dudas a la hora de emprender un viaje que nos lleva a caminar por la tierra de Jesús. Las casualidades no existen y probablemente, si ahora mismo estás escuchando mi voz, es para que tengas confianza y no tengas miedo. Porque lo que enseña la televisión no siempre es verdad y sé de lo que hablo, porque soy periodista. Dios habla siempre, en todos lados y a través de muy diversos canales. Yo he escuchado su voz como un tímido susurro en el centro de la ciudad, en medio del ruido de la sociedad decadente en la que vivimos. Pero en Tierra Santa, esa voz es fuerte y nítida. Todo cristiano debe viajar al menos una vez en la vida a esta tierra, porque tu vida espiritual ya nunca será igual. Nunca volverás a leer el Evangelio de la misma manera. Pisar los mismos lugares que pisó nuestro Señor es una gracia que no te debes perder, y mucho menos por miedo. En mi último viaje, los franciscanos me acogieron con mucho cariño y me guiaron por lugares en los que no había podido estar antes, como el monasterio de San Juan en el desierto, en medio de las montañas de Judea, donde San Juan Bautista encontró refugio huyendo de la matanza de los inocentes y se preparó en soledad para su ministerio público. Allí, en ese desierto espiritual que el Bautista transitó para preparar el camino al Señor, yo entendí que debo hacer lo mismo y formarme para sembrar en otros una semilla que luego Jesús regará y hará crecer. Es imposible resumir en pocos minutos todo lo vivido de la mano de los frailes, con los que compartí oración, techo y comida. Abrieron para mí lugares cerrados como la Gruta de la Anunciación en Nazaret, donde el Verbo se hizo carne y donde pude rezar todo el tiempo que quise y pedir a la Virgen su intercesión para que se colmen los anhelos más profundos que el Señor ha puesto en mi corazón. También pude rezar largo rato en el Santo Sepulcro, el epicentro de la fe cristiana. Un lugar en el que en mi anterior peregrinación solo pude estar 2 minutos tras 2 horas haciendo cola. Incluso tuve la gracia de asistir sola a una misa en el interior del sepulcro vacío de Cristo, oficiada por Fray Rafael Sube, por el alma de mi difunto padre. Es triste ver la Tierra Santa vacía, pero nos permite acceder con tranquilidad a ciertos lugares que suelen estar completamente saturados. Y esa soledad ayuda a conectar más con el propósito de la peregrinación. Te puede parecer imposible, pero créeme, nunca he sentido más paz y más seguridad que en Tierra Santa en medio de esta guerra. Para mí, bajar del avión fue como subir al Monte Tabor, un lugar del que como San Pedro no quería bajar, pero que me preparó para abrazar las pequeñas o grandes cruces que todos portamos y que me esperaban de vuelta a casa. Es mucho lo que la Tierra Santa ofrece a los peregrinos, pero también lo que los peregrinos podemos aportar, porque la llegada de los cristianos de todo el mundo es imprescindible para el mantenimiento de los santos lugares y de las familias cristianas, las piedras vivas que nos necesitan ahora especialmente. En Belén pude conversar con algunos de ellos. Pregunté qué necesitaban. Que volváis, sentenciaron.